mueren en sus pecados, son entregados a sus pasiones, porque dice en la Escritura que aquel que es vencido por el pecado, aquel que es vencido por su enemigo, pues es gobernado por él, ¿sí? Un país, si tú quieres entrar en guerra y entra el otro y no lo vences, pues te va a gobernar, ¿sí? Entonces, aquel que no vence el pecado es gobernado ¿por qué? Por el pecado, ¿sí? Dice, tenemos entonces aquí el cuarto punto. Dice también que serán juzgados por la palabra de Dios. Bueno, ya lo habíamos comentado, pero vamos a redondear un poquito más. Aquí en el mismo Evangelio de Juan 12:48, Evangelio de Juan 12:48, Jesús, miren, todo lo que hemos estado leyendo, excepto lo que ha sido Salmos, pero ha sido de Juan, ha sido palabra del Señor Jesucristo, ¿sí? Dice así, Evangelio de San Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, y la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por lo tanto, Dios dice en su palabra, no robarás, no hay que robar, no matarás, no hay que matar, no tendrás ídolos delante de mí, no hay que tener ídolos delante de él, ¿sí? Y todos y cada uno de sus mandamientos, no de hombres, no mandamientos de hombres, sino mandamientos de Dios, de la palabra de Dios. El cúmulo de la palabra, o el cúmulo de su palabra es verdad. Por eso es que una y otra vez Dios nos viene a decir que la incredulidad es mala, que la incredulidad en su palabra, eso les va a juzgar, por cuanto no creíste, yo te lo dije, te lo escribí, los profetas lo escribieron. Hubo ángeles que descendieron y traían mensajes y fueron plasmados aquí en su palabra. Pero hay gente soberbia que dice, no, hasta que no venga Dios y me lo diga a mí, oye, no hombre, no, qué bárbaro. Como si fueras, o sea, el cielo se va a caer y Dios va a dejar de ser Dios por cuanto tú no crees. Pues no. Dios, si nosotros es Dios, si ninguno de nosotros, de toda la tierra, de todos los que han habido, Él sigue siendo Dios. Y nosotros sin Dios seguimos siendo nada, ¿sí? Seguimos siendo polvo, seguimos siendo algo finito, algo que pasa inmediatamente. Nosotros que tenemos ya más edad o que vamos desarrollando, nos damos cuenta cómo ha pasado el tiempo, ¿sí? Vamos diciendo, caray, yo no creí esto, jamás pensé que iba a estar yo en esta situación, me hubiera quedado como niño, pero ya hasta eso lo ves hasta lejano. Y a veces dices, pero si parece, ¿qué no fue hace 2 años? No, hombre, manita, eso pasó hace como 10 años. La mujer que está amargada te platica todo a detalle, no, si esto y esto y lo otro, y no, y me dijo y esto, pero yo le dije, ¿y qué es lo que pasa? Que la gente dice, oh, sí, oye, ¿cuándo pasó eso? No, eso pasó hace 15 años. Oye, o sea, es tanto que se alimentan de su misma maldad, de su propio rencor, que dejan o que dicen que conocieron de Dios y siguen con este mismo recuerdo, pues Dios no hizo efecto en ellos. O sea, porque dice en la Escritura que nueva criatura somos en Cristo Jesús, ¿sí? El quinto punto que quiero tocar es el que Dios los cega por el Dios de este siglo. Recordemos que el Dios en la Escritura nos habla de Dios soberano con letra mayúscula, ahí es donde nosotros distinguimos, pero también le llama dioses a los dioses paganos, a Satanás mismo le llama un dios, pero lo describe con letra pequeña, ¿sí? Esa es la diferencia, nada más para que no nos confundamos, ¿sí? Cuando está hablando de letra pequeñita, si tú revisas toda la Escritura, cuando habla de Jesús, cuando habla del Espíritu Santo, lo escribe con letra mayúscula, y mismo Jehová, nombre de Dios, lo escribe con letra mayúscula. Cuando habla de dioses paganos y la diosa esta y el dios aquel, lo habla con letra minúscula. Es importante siempre hacer esta pausa, hermanos, porque la gente se confunde, ¿sí? Y hay otras doctrinas que dicen que todos somos dioses. Bueno, no. Dice aquí en 2 de Corintios 4:4, 2 de Corintios 4:4. El quinto punto
El incrédulo es cegado por el Dios de este siglo. ¿Por qué decimos esto? Es una palabra muy fuerte, pero es muy cierto. Y aquí, lamentablemente, queridos hermanos, querida persona que escuchas el mensaje, muchas personas que dicen creer en Dios están aquí, en este punto, cegados por el Dios de este siglo. Dice aquí, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué terrible. Por eso, hermanos, cuando tú le hablas a una persona, mira, conoce a Dios, y la gente dice, no, o sea, no, dice, sí, pero está loco, está deschavetado, o sea, este ya se volvió loco. Y hay quienes dicen que al leer la Biblia, la gente se vuelve loca. No es cierto. ¿Sí? Lo que pasa es de que lo que para lo que Dios es sublime, para el hombre es locura. ¿Sí? Bueno, vemos entonces aquí que el Dios de este siglo los entenebrece, los vuelve ciegos en su pecado. ¿De qué forma? Bueno, este hombre, yo sé que le gusta mucho el deporte, le vamos a dar mucho deporte, le vamos a dar condecoraciones, medallas. A esta mujer le gusta mucho el estudio, le vamos a dar mucho estudio, esto y lo otro, que se llene ahí de trofeos, de medallas, de diplomas. Al joven le gusta mucho el baile, le vamos a poner baile, le vamos a poner drogas, muchachas. A las jóvenes le vamos a poner moda, le vamos a poner... Y así, estos distractores van llevando cautiva a toda esta gente, que cuando viene y dice, Dios te quiere perdonar, la persona dice, ¿de qué? Yo no he hecho nada malo, todos lo hacen. Este punto, aún aquellos cristianos que dicen, es que yo soy cristiano, ¿de qué me tengo que arrepentir? Pues de la vida que vives, perversa, porque debiendo amar a tu prójimo, lo que haces es tacharlo, condenarlo, criticarlo, en vez de buscar su bien, de ponerte a orar, de ponerte a ayudarlo. Ves una necesidad y te haces disimulado, no quieres trabajar ni ahora en el reino de Dios. Todo eso va a ser reclamado de parte de Dios. Entonces vemos aquí constantemente que Satanás viene y pone palabras aún rebuscadas y muy bonitas que parezcan, que nos hagan parecer que son muy buenas. ¿Como cuál? Como las del Papa Francisco, el Papa nuevo que se tiene ahora, que dice que vamos a ser juzgados cada quien conforme a su conciencia. Bueno, la persona que es perversa, el que mata, dice, bueno, es que yo al único que mato es a personas malas. El que roba dice, bueno, es que yo le robo porque él roba. ¿Sí? El que golpea, el abusador, es que yo golpeo porque me respondió. No me hubiera contestado, yo no le digo nada. Aquel que echa alguna mentira para afectar a otra persona, bueno, lo que pasa es que esa persona se porta muy mal. No creas, es muy mala esta persona. Yo por eso lo digo, para que se le quite. O sea, que se hacen jueces y se hacen dioses, podemos decir, porque el único que juzga es Dios. O semidioses, porque creen que el consejo de Dios no es bueno. El Señor Jesucristo dijo, mía es la venganza, yo daré el pago justo. Entonces, no, Dios, tú estás mal, yo voy a poner otra regla, me la hace, me la paga. Entonces, ¿qué es? ¿Dios? ¿Un Dios en contra de otro Dios? Qué terrible es este pecado de la incredulidad, porque nos transforma de tal forma que decimos, que al cabo ni va a venir Jesús, hombre, yo me la cobro. Y le enseñan así a los hijos, te pegan, tú regresas al manazo. De verdad, yo lo he escuchado, hay quienes lo han confesado. En California escuché varios casos así. ¿Por qué? Porque el pastor también le decía, no te vas a dejar, y hay que aquel que se meta con mi esposa porque no sabe con quién se pone. Hace poco lo escuché en la iglesia pentecostal. No estoy tachando a la iglesia pentecostal, sino este hombre, y nadie se levantó para decir, oye, ¿qué te pasa? Hay que pararnos, hay que detenerlos. O sea, no podemos permitir que un hijo del diablo
venga y nombre el nombre de Cristo y diga que es correcto hacer eso. Para eso Dios nos da autoridades, para eso Dios nos da una palabra sabia también, para poner a la persona en su lugar. ¿Sí? Hay autoridades en la escuela, hay autoridades civiles, jurídicas, o sea, tenemos derecho a hablar, a expresar si es correcto, puntos, es correctísimo, pero de eso, afectar a otra persona por revancha, eso es un pecado. Y bueno, y la incredulidad que lo lleva a que Dios va a juzgar a esa persona y que va a poner en regla esa situación, pues lo hace a esa persona abominable delante de Dios. El pecado de la incredulidad. ¿Sí? El Señor Jesucristo hablaba, para cerrar, hablaba de un castigo eterno. ¿Sí? Ese es el punto número 6. La persona, ya vimos que el primer punto, sus vidas son inútiles. ¿Sí? No viven conforme, aunque haya una enseñanza, aunque vean milagros, ellos van a seguir inútiles en su vida, malgastando lo que Dios les da. ¿Sí? También la palabra los condena, Dios los condena a esa gente, es el punto número 2. El punto número 3, la gente muere en sus pecados, ¿sí? El incrédulo. El cuarto, nos dice que serán juzgados por la palabra de Dios. Quinto, son cegados y entregados, ¿sí? al Dios de este siglo, son cegados por el Dios de este siglo. Y sexto, sufrirán un castigo eterno. En Apocalipsis 21:8, este versículo, quiero decirles que Apocalipsis es como si fuera un mar, en donde toda la palabra de Dios, hagamos que es este versículo, aquel otro versículo, todo eso va y desemboca hacia el mar, que es el libro de Apocalipsis, la revelación de Dios. En algunos dice Revelation o revelación o Apocalipsis. En el Apocalipsis 21:8, perdón, casi las 2 últimas páginas aproximadamente. Dice de la siguiente forma, vamos a leer el 7 para dar un poquito de entorno a eso. Dice: el que venciere le dará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y luego dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estas sentencias o este desenlace que Dios hace no es para que nosotros digamos: quiero buscar a Dios porque yo quiero librarme del infierno. O sea, que no sea ese el punto principal. Sí es importante y que lo tomemos muy por en alto, pero el principal punto es el que Dios nos dio, de amar a Dios por sobre todas las cosas. Tú amas a Dios, tú no vas a caer en el infierno, porque el que ama la palabra de Dios la cumple. Y si tú me acompañas a Juan 4:6, pero Juan, el Evangelio de Juan 14:6, vamos a ver qué es lo que dice. Vemos aquí que el pecado de la incredulidad estaba que a la par de los homicidas, de los cobardes, estaba también a la par de los hechiceros, de los que invocan el nombre de Satanás, ¿sí? El incrédulo. O sea, el pecado de la incredulidad es grandísimo ante los ojos de Dios, porque lo hacemos a Dios mentiroso. Juan 14:6 dice de la siguiente forma. Nosotros hablamos sobre el pecado, sobre las consecuencias, sí, pero siempre es importante, hermanos, que nosotros siempre demos la esperanza, porque hay una esperanza en Cristo Jesús, ¿sí? Dice así: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino a la vida, ¿sí? No hay otro camino, no podemos evitar lo que Dios nos quiere
bendecir, pero es necesario buscarle a Él. Una de las cosas en las cuales el Señor Jesucristo lo decía aquí en el mismo 14:15. Vamos a leerlo. Muchos dicen: yo amo a Dios, yo amo a Dios. No, sí, yo creo en Diosito. Pues también decía en Santiago, ¿verdad? Tú dices creer en que hay un solo Dios, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Y nosotros decimos creer en Dios y ni siquiera temblamos. ¿Sí? Eso lo dice en Santiago. ¿Sí? Santiago 2:19, ahí lo dice, pero bueno, vamos a leer ahorita San Juan. Dice, ¿qué es lo que dice Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si en verdad me amas. ¿Tú dices amar a Dios? Pues sí. Teniendo a tu hermano no le amas, no viéndolo. Digo, viéndolo. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? No viéndolo. Estás mal, estás en tinieblas. Y en tinieblas. Por cuanto dice en la Escritura también, si vuestra luz que hay en ti son tinieblas, o sea, el fruto que hay en ti, todo está chueco. O sea, yo veo que te enojas, que codicias, que maldices, que haces esto, que lo que yo condeno, lo haces. O sea, ¿cuánto no más, dice en la Escritura, dijo el Señor Jesucristo, cuánto no más serán las mismas tinieblas? Si lo que hay en ti, porque dice en la Escritura que los ojos son la ventana del alma. ¿Sí? A veces cuando se predica un pasaje así, se toca el pecado que tiene la persona, que Dios lo tocó, se molesta, se enardece y se ve, ahí hay tinieblas. ¿Sí? Yo no voy a juzgar, pero Dios le tocó la llaga. Por eso es que la gente reacciona así, o sea, no me toques, me duele. Pero Dios lo que quiere es sanar esa herida. Entonces dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros amamos a Dios, hermanos, queremos obedecerlo. Hay una cosa que es muy verdadera: el hombre en esencia es pecador en todas sus formas, pero cuando Dios viene y nos da esta palabra, nos va llevando a decir, ay, ya iba a mentir. O hay veces que el hermano dijo, he hecho una mentira, vamos a decir, perdóname, no es cierto. O sea, dice, no es cierto. O que estiró la mano y que quiere robar, o sea, la retrae. No, porque Dios es pecador. Dios no está bien. ¿Sí? Y Dios nos va perfeccionando. No porque no pequemos, ¿sí? Pero no es el estándar del cristiano pecar, sino al contrario. Si nosotros decimos ser hijos de Dios, no podemos decir el decir, es que yo peco porque soy hombre. No, mejor di, yo no peco porque Dios me tomó, porque el Espíritu Santo de Dios mora en mi persona y yo ya no quiero ser así. Dios me ha transformado. Y la gente no tienes que decírselo, sino que dice, este sí es cristiano, esta mujer sí es cristiana. No, hombre, que él dice que es. Y hasta se burlan. ¿Y de quién? ¿Se burlan de la persona? Se burlan de Dios. Porque tú tomaste el apellido o el nombre de Dios y se lo puso a la persona. Soy cristiano. Serio es mentiroso. Entonces, hermanos, en Juan 3:16 nos dice esto: la esperanza, el verbo hecho carne, hablaba estas palabras. Aquel que había venido a los marginados, a las mujeres adúlteras, al leproso, al que nadie quería, al cojo, al inválido, al ciego, a la mujer que estaba enferma, aquellos que tenían una posición que era abominable ante los hijos de Israel. Dios vino a ellos y les dio palabra de vida, y esta palabra de vida es para ti y para mí. El que en él cree no es condenado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo volvemos a leer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este pasaje debe de taladrarnos en nuestros oídos y vivir con esta esperanza. Padre, yo creo en ti, yo creo que tienes poder de retomar mi vida. Yo sé que yo la deshice, toda mi vida la deshice a cachitos. Lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras hacer florecer, será bien pagado, seré bien bendecido, por cuanto lo merezco. Así como decía el ladrón, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. No te burles, le decía el otro ladrón, este no ha hecho mal, pero nosotros sí. Él no tiene por qué estar pagando en esa cruz, pero nosotros sí. Nosotros debemos de creer. Es la contraparte del incrédulo. Y Dios te va a dar una recompensa preciosa por cuanto creíste y no le negaste, en hecho y en verdad. Él busca adoradores en hecho y en verdad, en espíritu y en verdad. El espíritu, que es el que clama Abba Padre, y en la verdad, que son los hechos, ¿sí? Toda nuestra forma de vivir. Vamos a darle gracias a Dios, porque Dios libre a aquellos y abra los ojos del entendimiento de aquel que tiene todavía sus ojos velados. Padre Santísimo, sabemos y reconocemos, Señor, que tú eres Dios, que tú vives y existes por los siglos de los siglos, y que aún, Señor, Padre, la naturaleza cuenta los hechos de tu mano, Señor, de tus maravillas. Hemos visto, Señor, aún tu poderosa mano en sanaciones, Padre, en liberaciones. Hemos visto también, Padre Santísimo, que tú has provisto, Señor, cuando veíamos todo cerrado, Señor, tú vienes y nos das una luz clarísima. Padre Santísimo, reconocemos, Señor, que tú eres Dios soberano, que tú existes por los siglos de los siglos. Queremos, Señor, el día de mañana, Señor Padre, estar ante tu presencia, Padre, siendo consolados, Padre. Y reconocemos, Señor Padre, que así como hay muchos, Señor Padre, que no tienen tiempo, Señor, por trabajo, por enfermedad o por otras situaciones, Señor Padre, que les está alejando de ti, Padre, queremos que metas tu preciosa mano, Señor, y que liberes al cautivo del Dios de este siglo, del Dios de este mundo, que es Satanás. Padre bendito, sé tú soberano, Señor, sobre todas las cosas, y te agradecemos, Señor Padre, porque has puesto en nosotros, Señor, esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que hagas florecer en nosotros como esperanza, que crezca nuestra fe, Señor bendito, para que no te neguemos en el día malo. Te lo pedimos, Señor Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Santo, santo, santo eres tu Padre. Amén. Bendito sea Dios.